Ahí está grabando. Ok, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy día vamos a terminar el capítulo de equilibrio de complejos. Vamos a pasar o a repasar la estabilidad de un complejo en función del valor pH, lo cual es bastante importante para el dominio de este equilibrio. Vamos a pasar hoy día al caso del complejo de cobre con amoníaco, que forma un complejo bastante característico de color azul intenso, que es el tetraamino cúprico o el ion tetraamino cúprico o el tetraamino de cobre 2. El cual obviamente es influenciado por el valor pH de la solución, es decir, por el equilibrio ácido-base, debido a que existe una competencia, ¿verdad?, del ion amonio por el cobre, y también está el protón. Entonces lo vamos a representar de esta manera. Vamos a representar el ion cobre 2, que está en una disolución acuosa. Bastante tranquilo, ¿no es cierto? Y obviamente va a presentarse acá el amoníaco, que es un ligando fuerte, ¿verdad?, que va a tener una cierta afinidad con el cobre para formar un equilibrio de complejos. Sin embargo, va a intervenir otro agente, que sería el protón, y el protón va a tener también un efecto de competencia. ¿Hubo un problema en la comunicación? Bueno, pero parece que pasó. Hay un problema de competencia. Se incorpora un tercer agente en este equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el agente que determina la competencia que va a haber acá? Me parece que nos está actualizando la pantalla del pizarrón. Ahí sí. ¿Cuál sería el agente que determina la competencia, verdad? Ok, entonces aparecen dos agentes que son catiónicos, que sería el cobre y sería el protón. Y habría un agente que puede tener interacción con ambos, que sería el amoníaco, ¿no es cierto? El amoníaco. Ok, ¿cuáles serían las reacciones que estarían presentes en este equilibrio, o en estos dos equilibrios? Primero voy a representar en azul el equilibrio que puede existir entre el ion cobre con el amonio, o el amoníaco. Entonces, habría que decir que el ion cobre, 2+ acuoso, más 4 amoníaco, están en equilibrio para formar el tetraamino de cobre 2. Un ion complejo, que es totalmente soluble y es de color bastante azul. Ese sería el primer equilibrio que estaríamos representando en la ecuación, cuya constante está descrita por la constante de formación de dicho complejo. Ok, esa sería la constante de formación. Esta constante de formación tiene un valor de 10 elevado a 12 aproximadamente, 10 elevado a 12. Es un valor bastante alto, es un complejo bastante estable. Sin embargo, el amonio también puede tener un equilibrio ácido-base, ¿verdad?, que estaría dado por la formación del ácido débil, que es el amonio. El amoníaco con el protón forma el ion amonio. Y este equilibrio estaría representado por una constante de disociación ácida que estaría invertida, ¿verdad? Sería 1 partido por la constante de disociación ácido del ácido, que sería el amonio, que es un ácido bastante débil. Y por lo tanto aquí obviamente hay una competencia por el amonio, por el amoníaco, ya por parte de dos agentes, del cobre y también del protón. ¿Y cuál va a prevalecer? Obviamente esto depende de las constantes de disociación, de las constantes de afinidad, de las constantes de formación, y también depende del valor pH. Entonces vamos a tratar de interpretar esta competencia de equilibrio en función del pH. Y por lo tanto la competencia va a estar dado por la estabilidad de este complejo. Que es de color azul, ¿no es cierto? Que es un color azul bastante intenso, y que es característico, bastante característico. Voy a colocarlo acá, un color bastante característico.
Ok, ¿cuáles serían entonces los equilibrios que debiéramos entrar a formar para explicar esta estabilidad del complejo de tetramino de cobre 2 en función del valor pH? Entonces vamos a colocar algunas condiciones marcos. Voy a escribirlas en negro. Ahí. ¿Cuáles serían las condiciones macro? ¿O cuál sería la pregunta que vamos a hacer hoy día en la clase? Voy a tratar de disminuir el tamaño de esto. ¿Okay? ¿Cuáles serían las condiciones? Las condiciones serían que, por ejemplo, la concentración del ion cobre en esta disolución acuosa sería bajita, ¿no es cierto? Vamos a colocar 1 por 10 elevado a menos 2 mol partido por litro. Esto sigue siendo muy ancho. Ok, 1 por 2 por 10 elevado a menos 2. Y la concentración del amoníaco o del amoníaco voy a colocar, inicial es de 1 molar. 1 mol partido por litro. 1 molar. 1 molar. Eso abre o facilita para los cálculos que vamos a hacer más adelante cuando uno coloca 1 molar. Sin embargo, uno podría colocar cualquier otra concentración y hacer los cálculos respectivos. Vamos a ver qué sucede. La pregunta o el objetivo de esta clase sería calcular que necesitamos conocer o calcular cuáles las concentraciones de las distintas especies yo le llamo las especies relevantes porque son las más importantes. ¿Cuáles son las especies relevantes en este equilibrio en función del pH? Del equilibrio en función del pH, del valor pH. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué especies se constituyen. Ahí están las especies, ¿no es cierto? Ya las escribimos. Las especies que están siendo relevantes para este equilibrio sería el ion cobre, ¿verdad? El ion cobre libre, lo vamos a llamar el ion cobre libre, que estaría acá. Su complejo respectivo, que sería el complejo de amoníaco y cobre. El amoníaco, el ion amonio, y finalmente la variable independiente, la que uno regula, sería los protones o el valor pH. Y ahí tenemos 3 variables, ¿verdad? Tenemos 3 variables y una variable que es independiente. Y tenemos 3 variables que son dependientes de esa otra variable. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día al comienzo de esta clase. Entonces, planteemos cuáles son las especies. Primero determinemos cuáles son las especies. Ya dijimos cuáles son las especies, pero hagamos un balance de masa de esas especies. Entonces vamos a hacer el balance de masa de esas especies. Balance de masa de especies. Ok, ¿cuáles especies? Hablemos del balance de masa, por ejemplo, del cobre. Balance de masa del cobre. Entonces, la concentración de cobre total, aquí va a ser igual. Va a ser, obviamente, la inicial va a ser igual a 0,10 a la menos 2. 10 a la menos 2 mol partido por litro, eso dijimos, como condición marco. Y después, cuando se incorporen todos estos equilibrios, va a haber una concentración que va a quedar de cobre libre en el equilibrio. ¿Ya? Eso lo voy a llamar cobre libre. Va a estar como ion cúprico, disuelto en agua. Lo voy a colocar acá, acuoso, para que se note. Ion cúprico. Más la segunda especie que incorpora cobre sería el complejo de cobre con amoníaco, más la concentración de cobre a la forma de complejo. Que también esto está acuoso. ¿Ok? Y eso sería básicamente el balance de cobre, y esas dos especies deberían sumar 10 a la menos 2.
Ahora, ¿cuál es la otra especie? La otra especie sería el amoníaco. Entonces, la concentración de amoníaco inicial que nosotros colocamos en la solución, amoníaco total o inicial, sería de 1 mol por litro. 1 mol por litro, ¿me siguen? ¿No es cierto? Y ahora, ¿en qué especie se reparte el amoníaco? Obviamente se reparta en el amoníaco que queda libre, en el equilibrio voy a colocar acuoso, más la concentración de amonio, que sería el ácido conjugado, que también está soluble, y más la concentración del complejo que está arriba, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar, el amonio también está como esa especie, más la concentración. Y debido a que existen, por cada mol de este complejo, existen, voy a ponerlo en 4 moles de amoníaco, obviamente acá tengo que colocarle 4 para hacer el balance de masas. 4. ¿Ok? Me quedó un poquitito gordo eso, lo voy a sacar. Después lo puedo arreglar, pero prefiero arreglarlo ahora. Ok, entonces sería 4. Y acá serían, obviamente, 4 amoníaco por cada complejo, 4 moles de amoníaco por cada mol de complejo. Esa es la razón estequiométrica y aquí debería colocar un 4 para satisfacer el balance de masas. Listo. Esto estaría dado por las distintas especies. Entonces aquí ya debería tener, en este balance de masa, debería tener todas las especies que mencionamos al inicio. Vamos a ver. Tenemos la ion cúprico, ok, eso está bien. ¿Qué pasó? Ahí. Tendremos ion cúprico, ahí sí, me gustó. Tenemos la concentración del complejo, tenemos la concentración del amoníaco y la concentración del amonio. Y eso está representando a todas las especies. Y también tenemos la concentración del complejo acá expresado en la segunda balance de masa. Ok, ¿cuáles son las reacciones químicas entonces que hacen trabajar a todas estas especies? Hagamos los equilibrios químicos. Entonces escribamos acá B. Vamos a escribir los equilibrios químicos. Profe, ¿Sí? estas reacciones están ocurriendo simultáneamente, las dos, ¿cierto o no? Todo es simultáneo. Aquí es todo, porque son Ya. reacciones de equilibrio. Van para allá, van para la derecha, van para la izquierda. Si cambio el pH, se desplaza el equilibrio. Entonces aquí vamos a plantear las ecuaciones más importantes, los equilibrios más importantes que describen este sistema químico. ¿Ya? Ya. Pero es súper buena la pregunta, porque aquí sucede todo sucede al unísono. Todo sucede al unísono. No es que hay una reacción que comience a actuar primero u otra después. Todo sucede al unísono. Lo que pasa es que hay unos equilibrios que son más importantes y otros equilibrios que son menos importantes. ¿Cómo uno determina eso? Lo determina de acuerdo a las constantes de equilibrio, a las cuales son las constantes. Pero los equilibrios, aunque parezcan estáticos, parecieran ser sistemas estáticos, los equilibrios siempre hay una velocidad que va hacia los productos y otra velocidad que es la reacción contraria, que va desde los productos hacia los reactantes. Y eso determina la constante de equilibrio, ¿no es cierto? Es una relación entre las constantes cinéticas de ambas reacciones. Pero eso siempre el sistema se está moviendo, ¿ya? No son equilibrios dinámicos, no son equilibrios estáticos. Y suceden todos al mismo tiempo, al unísono. Suena poético al unísono, en forma simultánea, eso es. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los equilibrios? El primer equilibrio que quiero plantear es el que nos convoca, ¿no es cierto?, que es el equilibrio de formación de el compuesto de coordinación. Entonces sería que el cobre, 2 más acuoso, más 4 amoníacos, también en estado acuoso, está en equilibrio formando el complejo. ¿Ok? Y eso está descrito por la constante. Constante de formación vamos a colocar acá, que es igual a 10 elevado a 12. O sea, es bastante grande. Muy, muy, muy grande. ¿Ya? Esta constante de formación la voy a escribir. A mí me gusta siempre escribir la constante de formación. Y aunque sea un poco extenuante,
escribir la fórmula del complejo. Eso me ha ayudado bastante porque cuando uno hace ejercicios un poquitito más difíciles, cuando hay 2, 3, 4, 5 complejos, siempre se confunden las constantes, ¿ya? Entonces me gusta escribir la fórmula del complejo bajo su constante de formación. Ok, entonces ahora vamos a escribir la segunda reacción, la reacción del equilibrio ácido-base. ¿Les parece? Entonces la reacción de equilibrio-base es la disociación del amonio. Y aquí lo voy a escribir. Entonces tengo que el amonio se disocia en protones más amoníaco. ¿Ven? Y eso está dado por ¿qué constante? Por la constante de disociación del amonio. Y esto es igual a 10 elevado a menos 10. Es una constante bastante pequeña, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el amonio es un ácido, pero muy, muy, muy débil. Y lo que está diciendo es algo súper importante que deberíamos tener en mente. Está diciendo que siempre bajo el pH 10 va a predominar la especie de... ¿Cuál creen ustedes? Bajo pH 10 va a predominar la especie... ¿El amonio? El amonio. Muy bien, el amonio. Ok, y lo vamos a dibujar más adelante en un gráfico, ¿no es cierto? Equilibrio ácido-base. ¿Qué es lo que podemos hacer acá con este sistema de equilibrios? ¿Qué sería conveniente? Obviamente aquí, si tengo aquí 4 amoníaco, perdón, 4 amoníaco acá, me conviene colocar un 4 acá. ¿Ya? Un 4 ahí, multiplico todo por 4. Y ahí me queda balanceada con el equilibrio de arriba. Pero eso significa que acá tengo que colocarle un 4 a la cuarta, ¿no es cierto? Regla básica del equilibrio. Y eso quiere decir acá que todo esto debe estar elevado a la cuarta. ¿Me siguieron? Eso es súper importante. Ok, y ahora sumo, simplemente sumo. Y obviamente aquí puedo simplificar o descartar acá, sac, ¿no es cierto? Aquí se descarta eso. Después voy acá y me queda el equilibrio final, que sería el ion cúprico en disolución acuosa más 4 amonio. Genera un equilibrio combinado con 4 protones más el complejo. Listo. Y todo esto en disolución acuosa. Acuoso, acuoso y acuoso. Todo esto en disolución acuosa. ¿Y cuál sería la constante? La constante sería la constante de formación del cobre, del complejo de cobre, por la constante de disociación. A la cuarta. ¿Cuál disociación? La constante de disociación del amonio, a la cuarta. Entonces, fíjese usted acá lo que sucede, que a mí me parece fascinante. Aquí sucede algo muy especial. Si uno toma estas dos constantes, ya, estas dos constantes, y dice, aquí hay una constante de formación y una constante de disociación, lo que está sucediendo es que se están peleando hasta ambas constantes. Los valores de estas constantes están en disputa. La constante de formación es una constante súper alta y la constante de disociación es una constante súper baja y tratan de contrarrestarse entre sí. ¿Ya? La constante de formación sería 10 elevado a 12 y la constante de disociación sería 10 elevado a menos 10. Entonces hay una disputa entre la formación del complejo y la formación del ácido, lo cual revela el argumento que nosotros presentamos al inicio de esta clase, que había una disputa por el amoníaco, por parte del cobre y del protón. Ambos están disputando la pertenencia de el amoníaco. Uno para formar ácido y el otro para formar el complejo. La pregunta es cuál gana, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que gana
el que es más estable, y eso es función del valor pH. Ok, lo que quería recordarles es lo siguiente. Este segundo equilibrio, lo voy a hacer así. Este segundo equilibrio tiene cierta interpretación de parte de ustedes mismos, de parte del químico. El químico tiene que interpretar qué es lo que está sucediendo acá y en qué rango de valor pH esto va a ser, digamos, practicable o va a ser aplicable. Veamos qué sucede acá. Voy a hacer el gráfico. Voy a hacer un gráfico que represente el valor pH y que represente la concentración de las especies. Puede ser la concentración relativa, etcétera, etcétera. Entonces voy a decir acá que hay una especie que predomina y después baja. ¿Y esto debido a qué? A que existe una especie que está muy baja y que comienza a aumentar. Me quedo un poquito guateado. Ahí. Ok, entonces le vamos a colocar nombre. Y voy a colocar acá el valor de esto corresponde a 10. Entonces, obviamente lo que voy a colocar acá en rojo es que aquí predomina el ion amonio bajo pH 10 y sobre pH 10 predomina el ion, o sea, no el ion, sino que el amoníaco. Eso es lo que me está diciendo este equilibrio. Y esto es lo que me está diciendo esa constante de disociación. ¿Ya? Y que a pH 10 la concentración de amonio es igual a la concentración de amoníaco. ¿Ok? Entonces, el ion cobre va a estar en presencia de estas dos especies. Entonces vamos a hacer el ejercicio en qué rango de pH. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, en este rango de pH. O sea, tendríamos que considerar solamente la especie del amonio como una especie que está relativamente constante. Y si subimos de pH 10 hacia arriba, en este otro rango, tenemos que la concentración de amoníaco va a ser relativamente constante porque va a ser la principal especie. Y en este rango intermedio, por ahí por 10, uno tiene que calcular cuáles son las concentraciones. Sin embargo, uno podría decir, mire, sabe que la concentración de cobre en el medio es mucho, mucho, mucho menor que la concentración de amoníaco, concentración de amonio. Porque este es 10 elevado a menos 2 molar y estos dos suman 1 molar. O sea, la concentración de cobre es 100 veces más baja. ¿Ya? Entonces, uno podrá hacer esas consideraciones. Ok. Sigamos. ¿Cuál sería la interpretación matemática de estos equilibrios químicos? C, voy a colocar acá. La expresión matemática de este equilibrio. ¿Cuál sería la explicación matemática de este equilibrio? Entonces vamos a ver en qué consiste o cómo se interpreta este equilibrio que tengo ahí que dejé en pantalla. Ok, entonces vamos a decir que la constante de formación del complejo por la constante ácida elevado a 4 es igual a ¿qué? Es igual a la concentración del complejo, ahí, la concentración del complejo, 2 más acuoso, por la concentración de protones, y esto elevado a 4, y dividido por la concentración del ion cobre en el equilibrio y la concentración del ion amonio elevado a 4. ¿Les parece? Elevado a 4. Ok, entonces lo que voy a hacer acá, voy a sacar el menos logaritmo de esta ecuación que sucedió ahí, menos logaritmo de la ecuación, vas a apretar un botón, lo voy a sacar el menos logaritmo. Entonces sería el PKF más 4 PKF
K sub A, o sea, 4 veces la constante de disociación, es igual a ¿qué? Es igual al P de la concentración de cobre a la forma de complejo más 4 veces el valor pH menos, está dividiendo ahí, menos el menos logaritmo de la concentración de cobre libre y menos 4 veces el valor de menos logaritmo de la concentración de amoníaco. Perdón, de amonio. Entonces lo que voy a hacer, voy a insertar dos términos de la ecuación en uno solo. Y eso va a ser la concentración de cobre, de complejo, de cobre a la forma de complejo, y la concentración de cobre libre. ¿Ya? Entonces este sería cobre como complejo y cobre libre. Y eso lo voy a unir a ambos en un término de la ecuación. Entonces esto quedaría, si uno une esas dos cosas, quedaría el menos logaritmo de la concentración de cobre a la forma de complejo dividido por la concentración de cobre libre. ¿Verdad? Dividido por la concentración de cobre libre. Y ahí los dejo los dos en un solo término. Por lo tanto, esto se simplifica bastante. Me quedaría el pKf más 4 veces el menos logaritmo de la constante de disociación va a ser igual al P o al menos logaritmo de la concentración del cobre a la forma de complejo dividido por la concentración de cobre libre. Y ahora sí, más 4 pH y menos 4 veces el menos logaritmo de la concentración de amonio. Menos logaritmo de la concentración de amonio. Entonces podríamos simplificar las cosas acá y colocar si el pH que nosotros vamos a ensayar, vamos a calcular, el pH oscila entre un rango de, voy a colocar 0 hasta 10. ¿Qué quiere decir? Implica que la concentración de amonio es relevante. ¿Ya? Es relevante. Y siempre va a ser mayor que la concentración de amoníaco. Y por lo tanto, también podría decir que la concentración de amonio es casi constante. ¿Y con qué concentración comenzamos de amoníaco? Voy a colocar acá, tiende a mantenerse en 1 molar. Tiende a mantenerse en 1 molar. Y si se mantiene en 1 molar en ese rango, en realidad este rango debiera colocar acá hasta 9, más que nada, hasta 9 por ahí. A la 10 nosotros sabemos que la concentración de amoníaco y amonio es igual. Él tiene la misma concentración porque el pK el pK de disociación es igual a 10. Entonces vamos a colocar 9. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación si la concentración de amonio es constante y es igual a 1 molar? Quedaría así. Me quedaría que es igual al pKf más 4 veces el pK sub A es igual al P de la concentración del complejo partido por la concentración de cobre libre más 4 pH. Y eso nomás. Súper fácil, ¿no es cierto? Porque la otra constante, si la concentración de amonio tiende a ser 1 molar, su menos logaritmo va a tender a ser 0. El P de la concentración de amonio, 0. ¿Ya? Y por tanto no considero. Y ahora voy a despejar esto y lo voy a linealizar, lo voy a hacer en una
ecuación lineal. Ok, entonces, esto sería la variable I. ¿Ya? Y la variable independiente, la que determina cómo se comporta esa relación entre las concentraciones de complejo y metal libre, sería X. ¿Les parece? Entonces, el I lo voy a dejar a la izquierda. Entonces me quedaría ahí el P de la relación entre el complejo dividido por cobre libre. Me quedaría igual a el PKF, claro, el PKF más 4pK sub A, y ahora sí, menos 4pH, ¿verdad? O sea, esto tiene una pendiente que va a ser negativa, ¿verdad? Entonces aquí colocamos, este sería el I, este sería el intercepto, o el coeficiente de posición, ¿ya? De la ecuación lineal. 4 creo que sería, gracias, la pendiente, y finalmente el valor pH sería el X. Listo, entonces estamos perfectos, estamos bastante bien del 1 pasado para el 2, y haríamos lo siguiente. Aquí hacemos una gráfica, interpretamos esta gráfica, y diríamos que si colocamos la gráfica así, y aquí colocamos el valor pH, ¿qué es lo que daría esto? Una recta hacia abajo. Muy Sí, bien, diagonal. una recta que va a ir hacia abajo, ¿verdad? Una pendiente negativa de 4, perdón, de menos 4, ¿no es cierto? Una pendiente negativa de menos 4. Listo, y acá, ¿qué es lo que se graficaría aquí? Esto sería en el eje Y, sería el valor del menos logaritmo de la concentración del complejo de cobre dividido por la concentración de cobre libre. Eso sería el valor del eje, ¿cómo se llama? El eje Y. Harto feo me quedó esa flecha. Yeah. Ok. Ahí está. Un poquito mejor. Ok, entonces, ¿y dónde estaría representada este intercepto? Lo voy a prolongar hacia acá. Voy a colocar acá, eso. Voy a colocar acá intercepto. Chuta, que estoy bien. He hecho de menos mucho la pizarra. Ok. Listo. Aquí este intercepto sería igual a el P de la constante de formación por, ¿cuánto era? Más 4 veces el P de la constante de disociación ácida. Del amonio. Del amonio. Este es del amonio y este es del complejo, ¿no es cierto? Ok, eso sería. Es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que si uno puede interpretar, me está diciendo que a valor menor de pH, o sea, para este lado, a menores valores de pH, o sea, a mayor concentración de protones, esta relación, el menos logaritmo, se hace menor. ¿Qué quiere decir eso? Que sea menor. O sea, se hace mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que se favorece la concentración de cobre libre, ¿no es cierto? Ahora, a mayores pHs, valores mayores de pH, esta relación va hacia abajo, o sea, quiere decir, se hace mayor el valor del menos logaritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración del complejo se hace predominante. Entonces, esta relación
ahí y hacia acá. Cuando es más bajo, aumenta o favorece la concentración del complejo. Se favorece el complejo. Y cuando disminuye, se favorece el cobre libre. Se favorece el cobre libre. ¿Ya? Ahí está. Ok, y uno puede calcular perfectamente eso, ¿no es cierto? Puede calcularlo en forma numérica y darle valor a este gráfico. Y para darle valor a este gráfico, simplemente necesitamos 2 puntos en ese rango de pH. Desde 0 hasta 9, ¿no es cierto? De 0 a 9 podemos calcularlo perfectamente. Y esta pendiente es igual a menos 4. Esa pendiente es igual a menos 4. Entonces uno podría calcular cuál es el valor del intercepto. El KF dijimos 10 a la menos 12. Entonces el PKF sería 12. No, menos 12. ¿Verdad? Más 4 por el PK de la constante acá es 10 a la menos 10, ¿verdad? 10 a la menos 10. Entonces el PK es 10 y esto sería 40. No sé si me siguen. Ok, y entonces todo esto da, me parece que 30. A ver si lo tenía por acá, me parece que 30. 28. 28, 28. exactamente, 28, eso es, gracias. Entonces el PKR sería igual a 28. Listo, entonces solamente tengo que reemplazar el valor pH después, ¿ya? Entonces, uno puede hacerse una tablita acá, ¿verdad? Uno puede hacerse una tablita y lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan esto, coloquen, por ejemplo, el valor pH, ¿ya? Aquí coloquen la concentración del cobre a la forma de complejo, la concentración, por ejemplo, de amoníaco, la concentración de amonio y finalmente la relación entre la concentración de complejo dividido por la concentración de ion libre. Y después pueden colocar el P de esta relación. Ahí, el P de esta relación. Listo. Entonces aquí yo tengo algunos valores, por ejemplo, a pH 5. Voy a anotar solamente 2 valores, el resto se lo voy a dejar a ustedes. A pH 5 el valor del P es 8. ¿Sí? Este valor es 8. Y a pH 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pH 9, este valor me da a mí menos 8. Buena esa. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Decir acá, voy a colocar este valor 5, por ejemplo, acá. 5. Y voy a decir que ese valor 5 corresponde a más 8. Entonces lo extrapolo acá. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Este gráfico es válido hasta el pH entre 0 y 10? O sea, antes de 10. Antes de 10, sí, antes de 10. Después cambia. Yeah. Uno lo puede calcular, ¿eh? Uno puede calcular. De ahí le contesto eso bastante. Ahora voy a colocar los puntos. ¿Ya? Entonces voy a colocar el valor de 9. A pH 9. Aquí voy a colocar el valor de pH 9. Voy a borrar esto para que no me moleste. A pH 9. ¿Ya? Y ya. pH 9, ¿cuánto daba? Más 8. Buena esa, ¿eh? Ahí sí que me cosí, a ver. Ahí sí. 9.
Ok, y el 9 tendría que ser, si uno lo extrapola para acá, interpola. Ahí sería el valor 8. O sea que va desde menos 8, ¿verdad? Va desde menos 8, lo voy a hacer acá. Eso es lo bueno de la pizarrita. Desde menos 8, este sería menos 8, hasta más 8, pasando por 0. Entonces sería bueno que calculáramos a qué pH la concentración del complejo y la concentración del ion cobre es la misma. ¿Les parece? Entonces, ¿Sí? en 5 es 8, ¿no? Era 8 positivo. En 8 5, positivo. porque sería... 8 positivo. Ah, sí, 8 positivo y este es 8 negativo. Ahí sí. ¿Ya? Y esto pasa por 0, ¿verdad? Ahí sí, muchas gracias. Esto pasa por 0. Ahí le coloco el 0. Y la pregunta es cómo podemos calcular la relación cuando el pH es 0. ¿Cuál sería la respuesta? Cuando el pH es 0 sería el intercepto. O sea, El 28. No, perdón. Sí, tiene razón, eso está bien. No, cuando es igual. ¿Qué pH esta concentración entre el complejo y el cobre es igual? Entonces aquí voy a decir, respondamos esta pregunta que se me ocurrió ahora. La concentración del cobre es igual que la concentración del complejo. Y ahí colocarle. Y el pH-A, ¿cómo lo podemos hacer? A partir de la... Sí. Se podría hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿A qué sería igual esta relación? Esta relación del P. O sea, el I sería 0, porque Exactamente. son iguales. Y es igual a 0, porque las concentraciones son iguales. Entonces sería el menos logaritmo de 1, y eso es igual a 0, ¿verdad? Porque las relaciones son iguales. Entonces ese es 0, y entonces esta ecuación me queda 0 es igual al pKf más 4 veces el pK sub A menos 4 pH. Y por tanto lo que tengo que hacer es reemplazar el pH. Me quedaría 4 pH es igual al pK sub F más 4 pK sub A. Y por lo tanto el pH sería al pKf más 4 pK sub A dividido por 4. Entonces sería 28 dividido por 4 y es igual a 7. Por lo tanto, ahora voy acá y digo si el pH 7 está aquí. Tac, 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 tac. Ahí. Y esto tiene que coincidir con 0. Vamos a darle, ¿verdad? Y ahí está. Ahí queda súper bien. A pH 7 voy a tener la misma relación de complejo con cobre libre. Van a estar en perfecto equilibrio, como alguien preguntó. Ya está en perfecto equilibrio. Si me corro de 7 hacia abajo, se favorece la formación del complejo. Si me voy de pH 7 para arriba, se favorece la formación, perdón, de 7 para abajo se favorece la formación del cobre libre, va a empezar a aumentar más, va a ser mayoritaria. Y de 7 hacia arriba, el complejo de cobre, ¿ya? El tetraamino de cobre. O sea, la relación, si uno dijera la solución de cobre da un color calipso, y la disolución del complejo da un color azul. Lo que tendríamos que hacer es así. A ver si me resulta. ¿De qué color estaría la solución? O sea, a partir de qué pH la solución estaría preferentemente calipso. Bajo S. Bajo pH 7. Ahí empieza a predominar el cobre 2+. Y la solución azul, este azul, ya estaría sobre esto. Ahí daría el color del complejo. ¿Les parece? Bonita el ejercicio. Bueno, esto representa la estabilidad de un solo complejo en función del pH. La gracia sería empezar a colocar más complejos. El cobre, podríamos colocar con amoníaco, con cianuro,
con EDTA, ya el ácido etilendiamino tetraacético, ¿no es cierto? Que tienen distintas constantes. Entonces, cada uno de los complejos va a funcionar en función del pH. Y el cobre se va a distribuir en 1, 2, 3 o 4 o 5 complejos. Y ahí la cosa se pone un poco, mucho más entretenida. Lo importante que me interesa en este curso, que es de pregrado básico de equilibrio químico, es que ustedes puedan predecir de un solo complejo su estabilidad en función del pH. Y como lo hicimos en la clase pasada, hicimos 2 complejos, ¿no es cierto? 2 complejos que tenían distinta estabilidad con respecto al valor pH. Entonces, dejémoslo hasta aquí, hasta 2 complejos solamente, ¿ya? En función del valor pH. No sé qué caso les pareció. Les dejo de tarea que ustedes llenen esta tabla, por favor. Esa tabla deberían llenarla ustedes mismos. Yo lo tengo llena acá, pero gastaríamos mucho tiempo de la clase en calcular. Simplemente yo les digo, teniendo una línea recta, basta con calcular 2 puntos. Y justo calculamos los más interesantes, 5 y 9, porque uno da más 8 y el otro da menos 8. O sea, la diferencia hay de 16 órdenes de magnitud. No sé caso dimensionan ese número. Son 16 órdenes de magnitud la diferencia que hay en las concentraciones del complejo o del cobre libre al pasar de pH 5 a pH 9. O sea, 4 unidades de pH determinan 16 órdenes de magnitud en la diferencia en las concentraciones. O sea, claramente la estabilidad del complejo de cobre con amoníaco claramente está muy, muy determinada, muy influenciada por el valor pH. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Ojalá que sí. ¿Ya? Ojalá que sí. A mí me gusta esto, es bastante simple también, o yo lo represento en forma bastante simple para que ustedes se motiven a calcular más cosas. Lo van a encontrar esto en forma notable, espectacular, descrito en el libro, en el Burriel, ¿ya? Quizás con un poquitito más de constantes y más cálculos en paralelo. Sin embargo, yo creo que con esta percepción general y con este cálculo bastante básico que hicimos, se tiene una noción bastante buena y aproximada de la realidad de lo que sucede con los complejos en función del valor pH. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta que me quieren hacer? Lo pueden hacer por el chat si quieren. En el chat. Hola. Cuando el pH, Ah, ¿sí? cuando el pH es 10, ahí se usa, igual se puede usar este gráfico, o se tomaría como algo más. Muy buena pregunta. Más Muy buena detallado. pregunta. ¿Qué es lo que sucede a pH 10? Muy buena pregunta. Gracias por hacerme esa pregunta. Voy a anotar acá. ¿Qué sucede sobre pH 10? La respuesta es fácil. Según el equilibrio químico, la concentración, primero la concentración de amonio ya es distinta a 1. Y bastante más distinta. De hecho, a pH igual 10, la concentración de amonio debiera ser igual a la concentración de amoníaco. Y eso debiera ser 0,5, ¿verdad? 0,5 molar. ¿Me sigue, no es cierto? 0,5 molar. O debiéramos simplemente calcularla. ¿Ya? Debiéramos calcularla a pH 10 porque está justo está la igualdad, ¿verdad? O debiéramos calcularla. La pregunta, ¿sí? Dígame nomás. Ese es el punto de semiequivalencia. Exactamente, el punto de semiequivalencia que pasamos en el equilibrio ácido-base. En el punto de semiequivalencia dijimos que a pH 10, si el pK del amonio es igual a 10, ¿ya? O el K del amonio es igual a 10 elevado a menos 10. ¿Ya? Esto es todo del amonio, por supuesto. Obviamente, esta igualdad se da a pH igual al pK. O sea, 10. ¿Se entiende? Y eso creo que lo hicimos, lo dibujé ahora que me acuerdo. Aquí. Ahí estamos. ¿Verdad? Entonces, si la concentración es 1, aquí da 1. Y acá es 0,5. De ambos, de amonio y de amoníaco. Amonio, amoníaco 0,5. ¿Le parece o no?
Está bien. Está muy bien. Buenas las preguntas hoy día. Muy buenas las preguntas hoy día. Y eso permite... Ah, ya, ¿cómo lo calculo? Se me está arrancando con la respuesta. ¿Cómo calculo eso? Bueno, hay un equilibrio que determina todo esto. ¿Cómo se llama ese equilibrio? El equilibrio de disociación. Ese es el equilibrio principal. Los equilibrios que van a determinar la relación de la especie o la concentración. Sería el equilibrio principal, que sería donde el amonio se disocia en protones más amoníaco. Y eso es igual a K sub A del amonio. ¿Ok? Y por lo tanto el K sub A del amonio va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de amoníaco y dividido por la concentración de amonio. ¿Ya? Y en el equilibrio uno puede decir que esta concentración es igual a concentración de protones al cuadrado, ¿verdad? Porque obviamente siempre que se disocie un protón se va a generar un amoníaco, por lo tanto son iguales, dividido por la concentración de amonio inicial menos un X. No sé si me siguen. Menos un X, que yo no sé cuánto está disociado porque también va a depender del pH. ¿Ok? Entonces ahí puedo calcular, y la concentración de amonio inicial, nosotros la tenemos, la concentración de amonio inicial es igual a ¿cuánto dijimos? 1 molar. 1 mol partido por litro. Entonces esa ecuación me queda igual a K sub A es igual a la concentración de protones al cuadrado dividido por 1 menos X. Buena esa. Entonces cuando calculo X, ¿ya? Si yo calculo X, la concentración de amonio, la concentración de amonio que voy a tener que calcular en cada punto que calcule el pH va a ser igual a 1 menos X. Y eso sería todo. Es fácil, en realidad es bastante fácil, ¿ya? Pero hay que hacer ese cálculo cuando uno ya llega a pH 9 y se empieza a acercar a 10, ya en realidad es mejor ya empezar a calcular cuál es la concentración de amoníaco, ¿ya? Porque ya deja de ser 1 molar como supusimos en este ejercicio que hicimos hoy día. Pero no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil. Para mí no es tan difícil. Ok, entonces, bueno, el desafío sería que ustedes completaran la tablita, o la tablica, ¿ya? Y aquí pusieran 11, 12, 13, 14, y se extendieran. Pero de aquí para acá, cuidado, de aquí para acá, ¡ay! Lo borré. De aquí para acá, considerar el equilibrio de disociación del amonio. ¿Ya? Hay que calcular la concentración de amonio. No se puede decir, darle un valor, sino que hay que empezar a calcular. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? y sobre 11 entonces podríamos asumir que ahora la concentración de amoníaco es constante, en 1 molar. Sí, pero la concentración de amoníaco, exactamente, está bien, está bien. Pero la concentración de amoníaco no está en la relación. Ahí lo voy a llevar acá. Aquí está la concentración de amoníaco, ¿no? Claro, no está. Habría que reescribir la relación. Tendría que reescribir la relación, ¿verdad? Entonces, para no reescribirla, mejor calculo la concentración de amonio, que va a ser cada vez más bajita, ¿cierto? Y va a empezar a contrarrestar el valor de este I, ¿ya? A valores cada vez más, ¿cómo se llama? Más negativos. Y después, ¿para qué seguir? Porque aquí uno puede seguir, ya le voy a dar el gusto, ya le voy a dar al profe el gusto de hacer hasta 14, pero lo que debieran concluir ustedes después, que más o menos a este pH va a empezar otro equilibrio. ¿Ya? ¿Cuál sería el equilibrio? Lo voy a escribir, ¿ah? Ustedes tienen este equilibrio, que va a ser el equilibrio relevante, que es del complejo, pero después va a haber un OH en exceso, y lo que va a empezar a suceder es que se va a empezar a producir el hidróxido de cobre. Y va a dejar libre a 4 amoníaco. ¿Se entiende? ¿Y cómo estaría representada esta ecuación? Esta ecuación estaría representada por el KF
que está aquí, ¿me sigue? Dividido por el KPS. El KPS a la menos 1, ¿no es cierto? Porque está dividiendo. Entonces aquí empieza otra pelea. Antes estaba la disociación con el equilibrio de formación de complejo. Y ahora hay una pugna entre el equilibrio de formación de complejo con el equilibrio de precipitación y solubilización. Ahora sí que hay una disputa grande entre KPS y KF. Creo que yo tenía KPS por acá. Creo que la tengo. A ver, déjenme ver. Creo que la tenía por acá. A ver si la tengo. Que eso no se los iba a pasar, pero lo preguntaron, así que lo voy a entregar. ¿10 elevado a menos 20? 10 elevado a menos 20. Espectacular. ¿Cuánto era la constante del complejo? El KPS es 10 elevado a menos 20. ¿Y la constante del complejo? No me acuerdo. La voy a tener por acá. $10 elevado a 12. Es muy bueno este ejemplo, es muy bueno. Esto es 10 elevado a 12. ¿Quién gana? La constante de solubilidad, el KPS, la que termina el equilibrio de precipitación, es 10 elevado a menos 20. Es súper insoluble. Y la del complejo es 10 elevado a 12. Es alta, pero no. Obviamente la concentración de hidróxido es tremendamente importante acá. Entonces uno podría graficar, a partir de esta relación, uno podría decir, ¿sabe qué? Voy a graficar ahora el pH y voy a graficar una relación entre la concentración, por ejemplo, del complejo. Y dividido por la concentración del hidróxido, que yo sé que es insoluble, pero si uno dice voy a calcular la concentración del complejo, en el fondo está calculando la relación entre ambos. ¿Ya? Yo sé que no entra acá la relación de los sólidos, pero uno podría decir voy a calcular la concentración del complejo. ¿Cómo debería ser esto? ¿Cómo creen ustedes que la concentración del complejo debiera aumentar o disminuir en función del pH? Cuando ya el pH tiende a un valor muy alto, donde se va a generar este hidróxido. Ahí se está destruyendo el complejo, se está disociando, ¿verdad? Y por lo tanto, a medida que yo aumento el valor pH, este valor del P debiera ser hacia arriba. ¿Ya? Creo que lo tengo calculado. Sí, señor. Va hacia arriba. ¿Ya? Así se los puedo dejar de tarea. Bastante bonito este ejercicio porque involucra dos equilibrios. ¿Ya? El equilibrio de formación de complejo y el equilibrio de formación de hidróxido. Entonces, cuando uno integra ambos gráficos de la clase de hoy día, si uno integrara estos dos gráficos, voy a colocar acá el gráfico 1, ¿ya? Y el gráfico 2. Yo podría ser muy perverso y preguntarle a ustedes, calcule en un gráfico esos dos equilibrios, ¿ya? Entonces, ¿ah? Y acá el P de la concentración del complejo, y acá el pH. Entonces, 1 va a ser el equilibrio más grueso. 1 va a ser el equilibrio del complejo y el otro va a ser la disociación del complejo. Y esto es por formación del hidróxido de cobre, ¿ya? Y esto va a ser por formación del cobre 2. Y acá va a estar el complejo.
ahí va a estar el complejo. Entonces, en un lado, a pH ácido, predomina el cobre. A pH, digamos, neutros o neutroácidos, predomina el complejo. Y a pH muy básicos, predomina el hidróxido. Ese es el equilibrio del cobre. Y solamente considerando el pH y un solo ligando. En general, por ejemplo, los bioquímicos, yo los desafío. ¿Qué pasa con el cobre en el organismo humano? Ahí tenemos otros complejantes. Tenemos aminoácidos que son complejantes, aluros que son complejantes, proteínas que son complejantes. Tenemos una infinidad de compuestos de coordinación que pueden ser formados. Y este equilibrio se torna mucho más entretenido. Pero la base, el principio es siempre el mismo. Constante estabilidad, KPS, y ahora vamos a ver redox, ¿no es cierto? Pares redox, ¿ya? Ok, entonces... ¿Profe? ¿Sí? Entonces ¿Sí? habría un rango de pH donde la concentración del complejo sería como óptima o mayor. Eso, exactamente. Y eso obviamente está... dijimos que a pH 7 estaba en igualdad el cobre 2 con el complejo de amoníaco, ¿no es cierto? 1 es a 1, ¿verdad? Sí, Y sí, de 7 para arriba predomina el complejo. el complejo. De 7 para abajo predomina el cobre más 2, ¿verdad? Y la pregunta está, ¿a qué pH empieza a predominar el hidróxido? Que marcaría esta tendencia, esta que está aquí, ¿ya? Que la voy a rayar así, fuerte. Porque ahí se disocia el complejo para formar un hidróxido de cobre. Eso es lo entretenido, que uno puede empezar a integrar estas interpretaciones gráficas y dejarlo súper claro, porque imagínense ustedes que un ciudadano que no haya estudiado nunca química, ustedes le dicen que hay 3 especies distintas y que eso depende de la acidez, para no decirle pH. Esto depende de la acidez. Entonces, si le colocan un poquito ácido, predomina esta. Si le colocan más o menos entre ácido y neutro y básico, predomina esta, y es color azul, ¿ya? Y cuando llega a un determinado pH, pum, empieza a predominar esta otra, que es un precipitado, ¿ya? Un precipitado. Oscuro, bastante oscuro. Entonces, esto sería calipso, esto sería azul, y aquí le voy a colocar cualquier color que se me ocurra, le voy a colocar ese precipitado. ¿Ya? Y esto marcaría los distintos equilibrios. Y eso es fácil de calcularlo como lo vieron ustedes hoy día, relativamente fácil. ¿Ok?